más, vamos a hacer una oración antes de iniciar la lectura. Como escribí en el grupo el día de hoy, la lectura son 2 capítulos, que es el Evangelio según Juan, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ok? Para que lo vayan buscando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos, Señor, que el día de hoy usted nos dé sabiduría, Señor, entendimiento, para que podamos leer y entender tu palabra, que podamos comprender, Señor, lo que usted nos quiere hablar a través de estos 2 capítulos. Te pido, Señor, que seas con cada uno de los que se unieron y te ruego, Señor, que por favor apresures, Señor, a aquellos jóvenes que se vayan a unir. Y te pido, Dios mío, que si hay algún contratiempo, usted sea obrando en ellos y que hoy podamos tener una asistencia también grande para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que seas con cada uno de los que hoy van a leer, con los que van a participar. Dales discernimiento y don de ciencia, Padre mío, para que ellos puedan hablar conforme a tu Santo Espíritu. Que no hablemos desde nuestro corazón, sino que hablemos conforme a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo y bendito Espíritu. Amén y amén. Ok, chicos. Bueno, eh, como les decía, vamos a leer Evangelio según Juan, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién me quiere ayudar a leer hoy? ¿Que pueda leer? Ok, Joaquín, Kenny, Palacios, perfecto. ¿Uno más que quiera leer? Bueno, si no, leo yo. Va, entonces, Joaquín, Joaquín, te va a tocar Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 25. ¿Vale? Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 25. Kenny, Juan, capítulo 1, versículo del 26 al 51. Palacios, Juan 2, versículo del 1 al 13. Y ya yo leo del 14 al 25. ¿Vale? Y ya al final vemos a alguien que diga el versículo del día. ¿Ok, Joaquín? Adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que le diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio el testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista.
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estalló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Perdón. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Las bodas de Canaán. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo:
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Chicos, ya nada más falta alguien que quiera leer el versículo del día, de los que están aquí. Que le gustaría leer el versículo. ¿Nadie? Uciel, Eliana, Itzel, Wendy, Gracie. ¿A alguien le gustaría leer el versículo del día? Vale, vale, Wendy, está bien. Yo lo leo, pero ¿cuál es? Ah, el versículo del día es... espérame, lo tengo aquí anotado. Ahí está. Eso. Gracias, amigo. Vale, segunda de Samuel 7:28, ¿verdad? Dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Amén, amén. Amén. ¡Ay, está bien Amén. bonito! Amén, amén. Ok, chicos, bueno, ya terminamos la lectura. Pasamos al tiempo donde ustedes pueden externar algo. ¿Alguien que quiera comentar algo que le haya gustado? Un versículo que le llamó la atención, algo que haya edificado su corazón. ¿Alguien quiera participar? Kenny, Uzi, Joaquín,
Itze, Ruth. Hola Ruth, buenas noches. Nadie. Bueno, iniciaré diciendo algo yo. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él es la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En lo personal, Juan 1, versículo 1, es mi versículo favorito de un tiempo para acá. Me gustó mucho desde que lo leí porque refleja totalmente una pregunta que muchas veces nos hacen en el mundo o las personas del mundo o personas con otra religión, etcétera, que nos preguntan cómo es que el Espíritu, el Padre y el Hijo son Dios. Unos han interpretado como que son tres diferentes dioses, que es algo completamente erróneo. Otros dicen que el Espíritu Santo únicamente es una fuerza, que los únicos que son Dios es el Padre y el Hijo. Otros que toman al Hijo solamente como un profeta, diciendo que solamente el Padre es Dios. Sin embargo, aquí nos deja en claro, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Todos hemos leído alguna vez, si hemos leído la carta Paulina, que es Romanos, que dice que el verbo era Jesús, el verbo hecho carne, el verbo que padeció. Jesús es Dios y eso nadie lo puede negar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y aún en su benevolencia, en su magnificencia, la segunda personalidad de la Trinidad, que es el Verbo, se hizo carne por nosotros. Y gracias a eso precisamente podemos decir lo que dice el 5. Y dice, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si ustedes leen Nahum, dice, y el sol de justicia resplandeció. Nuestro Jesús es el sol de justicia. Y por favor, chicos, nunca vayan a dudar y nunca se vayan a ir en corriente y nunca vayan a decir que son tres cosas diferentes o tres dioses diferentes. El Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios son uno. Y así precisamente es como la iglesia debe estar, en unidad y siendo uno, así como el Verbo, el Espíritu y el Padre son uno. Amén. Palacios, adelante. Amén, amigo. Yo les quiero primera de Juan 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, si posiblemente hubiéramos estado en tiempo de ley, ya nos hubieran carbonizado, ya nos hubiera tragado la tierra, ya nos hubiera pasado algo? Jesús vino principalmente porque nosotros solos no íbamos a poder. Y la misión principal de Jesús siempre fue
compartir un evangelio de amor. Ese mismo amor que nos hizo salvo a todos. Y vino a dejarnos el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, que dice igualmente la Escritura, que el mismo que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que mora en nosotros. Con Dios en nuestras vidas, con Jesús y con el Espíritu Santo en nosotros, que no podemos hacer. Y para esto yo quiero también citarles otro versículo, pero de Gálatas 5. Voy a leerlo desde Gálatas 5:16 hasta el 18. ¿Y por qué quería hacer mucha énfasis en pues lo que vino a hacer Cristo por nosotros? ¿Por qué digo que sin Cristo no podemos hacer nada? Porque realmente sin Cristo no somos nada, somos polvo, somos siervos inútiles, no somos nada. Y cuando viene Cristo, somos no solo redimidos, sino nos limpió el pecado de nosotros, el que ya habíamos hecho y lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero también dice esto en Gálatas 5:16 al 18, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estaba este detalle, no quiero expandirme mucho, ya voy a terminar, de los fariseos que iban conforme a la ley. Y es también lo que vino Jesús a cambiar. O sea, él venía a imponer amor sobre esa ley, porque es verdad, la ley era muy cuadrada. Límpiate, camina, sí, o sea, muy cuadrada. Al punto de que incluso lo llegamos a leer antes de terminar el Antiguo Testamento. Ya en una parte Dios ya les estaba diciendo, entiéndanlo, yo quiero su corazón, quiero un amor genuino por mí. Yo no quiero, ¿cómo se llama? O sea, que sigan tampoco al pie de la letra una ley. Quiero que simplemente sea amor honesto hacia mí. Y era lo que Jesús vino a decir con el Evangelio. Un corazón dispuesto a amarlo. Entonces, lo voy a volver a leer. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús vino a quitarnos la venda, a darnos dirección conforme a un corazón también de Dios. Y lo más importante, a librarnos de todos nuestros pecados. Y ya, chicos, no les digo más porque si no me expando mucho, pero eso era lo que yo les quería compartir. Amén, amén. Amén, amén. Ok, chicos, ¿alguien más que quiera comentar algo? Kenny, Uzi, Joaquín, Elena, Itzel, Gray, Ruth, Ángel. Adelante, chicos, pueden comentar lo que ustedes quieran. Vamos, anímense, yo sé que ustedes pueden. No tengan miedo, pues. Exactamente, pueden también decir solo el versículo. Si no quieren decir explayarse más y creen ustedes que les da pena que nosotros escuchemos algo así, con que digan el versículo que más les gustó, un solo versículo, con eso nos damos por bien servidos nosotros, ¿vale? Pero sí, para que estén un poco más participativos, chicos. Kenny, no, que hoy no vas a participar, amiguita. Disculpa.
Deja que me entre inspiración. Dale pues. Bueno, chicos, volviendo aquí al tema de Juan, ¿saben algo? Algo que estaba yo leyendo la otra vez sobre Juan, y hablaba él precisamente de la historia de cuando Juan fue a la cruz, porque no sé si se acuerdan que dice, y será esparcido y dividido el pueblo, y las ovejas se esparcirán. Cuando fue la cruz, todos los discípulos, chicos, todos se fueron. Todos y cada uno de los discípulos tuvieron miedo. Tenemos el caso de Pedro, que lo negó 3 veces. Y vemos toda esa travesía que estuvieron. Y vemos que solamente uno se quedó, que fue Juan. Y muchas veces decimos, ¿y por qué Juan decía que él era el amado? ¿Por qué Juan decía que él tenía esa conexión con Dios? ¿Por qué Juan siempre dijo, he aquí, era el discípulo que corría con Pedro, pero el amado corrió más? ¿Por qué Juan siempre expresaba que él era el amado por Dios? Cuando podemos decir que los dos eran amados por Jesús. Incluso hasta Judas Iscariote fue amado por Jesús. A él también se le lavaron los pies el día antes de la crucifixión. Él también tomó parte en la Santa Cena del Señor. Él estuvo en todo eso. Entonces, ¿por qué Juan siempre se autodenominaba el amado? Y muchas veces tomamos eso entre comillas como una forma graciosa de decirlo, pero si profundizamos en eso, era porque Juan era un íntimo con Jesús. Si leemos más adelante, cuando fue la Santa Cena del Señor, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Era una cercanía total con el Señor. Tanto así que cuando llega el momento de la verdad, todos se van, todos tienen miedo porque Jesús era el que estaba en esa cruz. Jesús era el que estaban crucificando, al que iban a empezar a golpear, el que estaba pasando el sufrimiento. Solamente Juan se quedó ahí. Y eso nos enseña una verdad que muchas veces ignoramos dentro de este parámetro. Y es que si ustedes ven lo que pasó después, todos los discípulos tuvieron su final. Muchos lo tuvieron bastante cruel, bastante sanguinario, no murieron de formas pacíficas. Pero si algo vemos en la vida de Juan, es esa honra que Dios le dio, alargándole los días de su vida y permitiendo que fuera el único discípulo que murió por vejez. Y ustedes me dirán, oye Samuel, pero pues nosotros sabemos que cuando la voluntad de Dios dice, no hay nada que pueda hacer. ¿Cómo sabes tú que tal vez no fue predestinado ya por Dios que él falleciera de esa forma? Y es que, chicos, si nosotros leemos la Biblia, sabemos que Dios extiende su misericordia, que Dios no cambia de opinión, pero que extiende su misericordia. Tenemos el caso del rey que le extendieron 10 años más de vida únicamente por misericordia. Y si algo les quiero decir en esta noche, inspirándome en el Evangelio de Juan, tal vez no en los capítulos, pero inspirándome en la vida, en la travesía que tuvo Juan, es empezar a hacer esa cercanía con Dios. No nos vayamos muy lejos, chicos. Vayámonos a Apocalipsis. Una iglesia. Y hablando de la iglesia, que tú eres la iglesia de Cristo. Que podemos hacer 1,000,000 cosas. Pero si descuidamos el primer amor, si descuidamos esa conexión con Dios, podemos perder esa confianza tal vez, esa intimidad con Dios. Y yo sé que esto no se lo debo contar porque es íntimo de mi amigo,
Pero algo que me gustó hoy, y si le preguntan, por favor no digan, y si les preguntan no les digan que yo lo dije. Pero si hoy no ven aquí a Toño, es porque él nos dijo, ¿saben qué, chicos? La verdad es que hoy tuve 1001 cosas. Hoy estuve bastante ocupado y me quiero tomar un tiempo, un momento, en mi último rato libre del día para tener esa intimidad con Dios. Y eso a mí me llegó mucho porque muchas veces he pospuesto cosas, he pospuesto la palabra del Señor por afanarme en otras cosas. Y no me malentiendan, hay veces que la prioridad también va a ser tu vida secular. Hay veces que vas a tener que decir, yo quiero ir al culto, pero es que ya estoy lleno de tareas, estoy lleno de proyectos, mañana tengo examen. Pero en tus momentos de ocio, conéctate con el Señor. Y por favor, chico, vuelve a tu primer amor, porque eso es lo más importante. Ese amor que Juan demostró aún en la cruz, quedándose al lado de Jesús y diciéndole Jesús, ahí está tu madre. Y a la madre de Jesús, la madre del cuerpo de Jesús, de la personalidad humana de Jesús, que es María, le dijo, madre, he ahí tu hijo. Y este es el nivel de intimidad que logró Juan. Y ese es el nivel de intimidad que tenemos que buscar con Jesús. ¿Sale, chicos? Intentémoslo, es difícil, pero intentémoslo. Palacios, ¿quieres decir algo? Gracias a Dios. Bueno, chicos, pues, a ver, ya vimos el versículo del día, leímos los 2 capítulos. La verdad, les voy a ser bastante sincero. Yo también estoy un poco ocupado. El día de mañana me toca hacer examen de cálculo. Entonces, Kenny, ¿quieres hablar? Pues es súper cortito, o sea, lo escribí nada más con poquitos renglones, pero pues em, Juan 2:16, cuando dijo a los que vendían palomas, quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y pues me hace pensar en que tienen muchísimas formas de interpretar, pero digamos que como nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, a veces en nuestro templo, bueno, en nuestro corazón hay muchas cosas que a veces nos estorban. En este caso, como dice, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hay cosas que estorban. Puede que ni siquiera sea algo malo, entre comillas, o sea, algo que si lo haces quizá no es pecado ni nada, ya puede ser no sé, algo un pasatiempo o algo, no lo sé. Pero puede apartarnos de Dios de alguna forma. Y más porque el enemigo siempre va a buscar una forma de hacernos caer. Y si encuentra, va a tratar y tratar. Entonces, debemos dejar eso. Eso que Dios nos lo ha señalado varias veces y seguimos cargando con aquello, porque quizá nosotros queramos esconder en que no, pues no es malo. Y es que la verdad me ha pasado. Porque pues no sé, yo no me considero una experta, pero bueno, yo recuerdo que solía dibujar mucho en mis ratos libres, pero me lo pasaba tantas horas que ni siquiera podía, no me, de leer la Biblia, y hubo un momento en el que dije, no, hasta aquí, porque no puede ser que esto me esté quitando mi tiempo con Dios. Y la verdad sí fue muy difícil, puede que sea muy difícil también porque pues no sé qué cosas podamos tener que signifiquen eso, que nos quiera apartar de Dios, pero si lo llega a quitar o quiere que salga de nuestra vida, pues recuerden que todo lo que Dios hace
lo que Dios permite, lo que quita y lo que da, siempre es para nuestro bien. O sea, aunque nos duela así, pero Él sabe que eso nos ayudará, no nos va a hacer caer, que cuando Él lo permite o cuando Él hace o pone algo en nuestras vidas, que aunque al principio pues puede parecer así como que ¿por qué Dios lo hizo? Pero siempre es porque el plan de Dios nunca va a ser nosotros vayamos, no, nunca será un mal plan, no sé si me explico, o sea, Dios nunca va a hacer algo que sea para nuestro mal, Él siempre quiere nuestro bien, como papá que ama y corrige, así es Dios, y no necesariamente tiene que ser algo malo en nuestras vidas que nos puede, algo que malo en nuestras vidas que nos pueda alejar de Dios, muchas veces pueden ser cosas buenas que aunque bien intencionadas, pueden quitarnos ese tiempo. Entonces hay que meditar en nuestro caminar en ese aspecto, porque pues sí, puede parecer muy inofensivo, pero mientras más crece, se puede convertir, la verdad, en un gran tropiezo. Y es todo. Amén, amén. Exactamente, exactamente, Kenny. Bueno, chicos, la verdad me gustó mucho el día de hoy. Ahora sí entramos a mi evangelio favorito. Y bueno, si ya no va a haber ninguna otra participación, creo que ya leímos bien, se dijeron algunas reflexiones y pues les digo que también yo ya me tengo que pasar a retirar. Pero antes de eso, avisos. Uno, recuerden que el día de mañana, miércoles, no se me salgan todavía, tenemos la oración de los jóvenes que se hace en la parte de arriba, ¿ok? Mañana creo que, corríjanme si me equivoco, pero creo que dirige la directiva. Entonces, por favor, vayan. Número 2, chicos, el sábado también recuerden ir a los cultos de jóvenes, recuerden asistir, recuerden siempre estar con nosotros, no para que tal vez convivamos de más, pero sí para que ustedes puedan tener convivencia con Dios, no solamente con nosotros, sino también con Dios. ¿Ok? Recuerden su tiempo de intimidad, recuerden leer la palabra, ¿ok? Y recuerden sobre todo orar. Amén. Y bueno, damos por finalizado esto, pero vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, para alabar y para bendecir tu nombre, Padre mío. Sabiendo que te amamos con todo nuestro corazón, porque tú eres el amado de nuestra alma, porque no hay nadie que nos pueda amar más de lo que tú nos has amado, Señor. Permítenos ser, Padre mío, como Juan. Permítenos, Señor, permanecer aún en el momento de adversidad, Señor. Aun cuando el mundo te niegue, aun cuando el mundo, Señor, te ofenda, Padre mío, nosotros pararnos en la brecha y decir exactamente lo que somos cristianos y que somos hijos tuyos. Te pido que bendigas a cada uno de los chicos que se unieron hoy, Señor. Te pido, Padre mío, que seas con ellos en su día, que seas con ellos, Señor, en cada uno de los aspectos del día de mañana, que seas con ellos desde el despertar, Señor, hasta el anochecer, y que hoy les des, Dios mío, un sueño apacible, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo y bendito Espíritu, bendícelos, Señor. Y bendice también, Padre mío, a los que has levantado, Señor, para liderar este grupo de lectura, que yo sé que ha sido de gran bendición. Amén y amén. Bueno, chicos, pues ya, ¿ok? Dios les bendiga. Hasta mañana, hasta Dios los bendiga, mañana. amigos. Bendiga, chicos, hasta mañana. Cuídense. Bye, chicos. Bendiga. Mañana, chicos, descansen. Bye. Descansen, descansen.